Sí, con frío sí, pero... ¿Con mucho frío también? Sí. Sí, no, sí. Bastante. Sin duda hemos tenido temperaturas bajo cero, incluso extremas. Bueno, le damos la bienvenida también acá al saludo, bueno, al maestro que está todo el día acá en la radio, don Claudio, acá en los controles. Y bueno, abrimos esta última hora de Resonancia, ponemos inicio a nuestro quinto programa ya, chiquillos. Esto es Resonancia Culmine. Y bueno, todavía estoy cansado del skate, casi me muero. Bueno, vamos a hacer un recuento de la semana pasada. Hablamos en el tema central acerca de las habilidades sociales, ¿cierto? Como reconocerla, había 3 grupos. Hicimos un roleplay ahí medio... Un roleplay hicimos también. Claro, jugamos un ratito. Y luego en la última parte del programa, en la etapa de los 90, hablamos del programa o la serie chilena Los Venegas. Ya hablamos de los personajes, ¿cierto? Como siempre, tirando música entre medio de todos los temas. Claro. Y esta semana vamos a ir con un tema bien interesante, pero antes vamos a ir con un temita. Ya, para comenzar ahí, para que movamos el cuerpo en esta fría noche. Sin duda, hace mucho frío esta noche. Y vamos a ir con temita. Esto es Mr. Toe con su canción Espíritu del Bosque. Bueno, después de escuchar Mr. Toe, chiquillos, volvemos para dar comienzo ya más repuesto, ya puedo respirar tranquilo, a nuestro primer bloque del programa en Resonancia. Esto es Resonancia temática y vamos a abordar una muy interesante, simpática también, temática en esta noche. Nicole, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar este día jueves. Pasando un poco por el tema de la semana pasada, que eran las habilidades sociales, hoy día nos vamos a enfocar en una palabra, en un término y en un concepto que varias personas a veces desconocen, o varias personas también lo utilizan, pero no lo ponen en práctica, que es la empatía. La empatía. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la pregunta. La empatía. ¿Qué es la empatía? Sí. ¿Ya? La empatía es ser capaces de captar lo que el otro nos comunica y compartir sus sentimientos. ¿Ya? La empatía es la capacidad de entender los pensamientos y las emociones ajenas. Ponerme en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. Claro, como ponerte en los zapatos de la otra persona para aprender también y poder sentir cómo está haciendo la persona con la cual te estés comunicando. Exacto, como conectarme un poco con lo que le está pasando a la otra persona. A veces son sentimientos positivos y a veces son sentimientos un poco más negativos que van ligados a la rabia o a la pena. ¿Ya? Cuéntame ahora, por ejemplo, sabemos ya lo que es el concepto de lo que es empatía. ¿Cómo podemos nosotros ser capaces de desarrollar la empatía? ¿Existen técnicas, algunos que a lo mejor nos puedes compartir? ¿Cómo se desarrolla la empatía? Claro, ¿cómo se desarrolla? La empatía se da en todas las personas de mayor o menor. ¿Ya? Hay personas que son muy empáticas y personas que no son nada de empáticas. ¿Ya? No se trata de un don especial con el que nace, sino que es una cualidad que podemos desarrollar y potenciar. ¿Ya? Es como una habilidad que vamos trabajando a lo largo de nuestra vida. ¿Ya? Es la capacidad para la empatía empieza a desarrollarse. ¿Ya? Pone que los padres son los que cubren las necesidades afectivas de los niños. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Porque son los que enseñan. Y no solo enseñan a expresar sus propios sentimientos, sino que también enseñan a descubrir, a comprender lo que le pasa a los demás. ¿Ya? Es muy importante, porque como lo que hablábamos la semana pasada de las habilidades sociales, todo se da en el núcleo de la familia. Si yo enseño a un niño a conocer sus emociones, el niño muy difícil va a ser que reconozca las acciones del resto, que sepa comprender un poco, bueno, primero reconocer y luego comprender qué le pasa al otro. Claro. ¿Cierto? ¿Qué le pasa a un amigo? ¿Qué le pasa a mi mamá? Por ejemplo, cuando veo a mi mamá un poco angustiada, ¿cierto? Entonces, los niños de pequeñitos pueden hacerlo y pueden reconocerlo. Claro, sin duda que la familia es uno de los pilares fundamentales también donde nosotros aprendemos ciertos valores en particular, porque tampoco los valores son los mismos en cada familia. Existen particularidades en cada núcleo y de acuerdo también es que tú vayas teniendo a lo largo de tu desarrollo desde niño también y la relación interpersonal que tú vas creciendo en el mismo desarrollo, valga la redundancia. Entonces eso también conlleva a que nosotros podamos desarrollar la empatía positiva al otro. Exacto, también. Sí. Claro. Entonces desde ahí ya nace
la importancia de buena comunicación emocional en la familia desde el principio. Por ejemplo, ha pasado muchas veces que los niños no lloran, por ejemplo, se les enseña a los niños, no, es que los niños no lloran. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño va guardando esta emoción. Claro. Y llega un punto que ya, como no la expresa, no la conoce. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Después él sale al mundo, ¿cierto? Sale al colegio y sale a hacer su vida social, ¿cierto? Con sus amigos del barrio o los amigos del colegio. Entonces, ese niño no sabe tampoco reconocer lo que le pasa a él. Entonces, cuando él ve a un niño llorando, la primera reacción de él va a ser negativa. Claro. Él va a rechazar a ese niño que está llorando, por lo que sea. Y va a ir a ese niño y en vez de ayudarle y preguntarle qué le pasó, le va a decir, es que el niño no llora. Entonces, esto es un tema de... el tema... Tiene que ver a lo mejor como con los ejemplos. Un ejemplo, constructo social que se establece. ¿Ya? Claro. Es muy importante que los niños sean empáticos. Es muy importante. ¿Ya? La capacidad para la empatía se desarrolla más fácilmente en aquellas personas que han vivido en un ambiente en el que han sido aceptadas y comprendidas. Yeah. Han recibido el consuelo cuando lloran o cuando tenían miedo. Y han visto cómo se vive preocupación por los demás. Por ejemplo, siempre a los niños se les crea el tema de la solidaridad, ¿cierto? Una palabra súper manoseada, pero a veces la gente cree que da lo que le sobra es solidario. Y no es eso. Yeah. La solidaridad a veces no es entregar algo material, sino que la solidaridad es ponerme en el lugar del otro. Poder discutir un tema que le está afectando a otra persona. Y eso también es empatía. Claro, hacerme un poco más consciente de lo que está pasando. De desarrollar la sensibilidad. Exacto, también. Claro. Es muy importante. ¿Ya? ¿Podríamos ir con un temita para amenizar? Bueno, podríamos ir con una canción. ¿Qué te parece si escuchamos una banda local? ¿Ya? Escuchemos a los chiquillos de Espinazo, que hagan una banda sanfilipina que incluso tuvo su inicio acá en la población Aconcagua. Aparte de su historia, también está acá en la población Aconcagua. Y vamos a ir con su tema Eclipse de Sangre. Bueno, amiga, y pasaba la tremenda banda local de acá con su temazo Eclipse de Sangre. Para ti, amigo, que te vienes reintegrando o incorporando en este momento a la señal de streaming de emisora Población Radio Aconcagua, te comentamos que el día de hoy estamos abordando una temática súper importante que tiene que ver con un aspecto comunicativo. Y esto que estamos abordando junto a mi compañera Nicole tiene que ver con la empatía. Anteriormente estuvimos viendo con respecto, por ejemplo, cómo se desarrollaba la empatía. Y ahora, después de esta canción que acabamos de escuchar, vamos a continuar junto a Nicole viendo y hablando con respecto a los obstáculos que dificultan la empatía. Ajá. Entonces, muchas veces hemos podido preguntarnos por qué hay gente que no busca apoyo, ¿cierto? Que una vez está como abierto a ayudar, ¿cierto? A escuchar por lo menos. Y hay gente que se retrae a la hora de hablarnos de lo que siente, no solamente de lo que le pasa, sino que solamente de lo que están sintiendo en el momento. Hay una tendencia a quitarle la importancia a lo que le preocupa al otro e intentar ridiculizar los sentimientos de las otras personas. Escuchar con prejuicios. Yeah. Y dejar que nuestras ideas y creencias influyan a la hora de interpretar lo que al otro le ocurre. Juzgar o acudir a frases del tipo, lo que has hecho está mal, de esta forma no vas a conseguir nada, nunca haces algo bien, etc. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Empatía está siendo un poco bloqueada en ese momento. No estoy siendo empático, estoy siendo copuchento. Claro, porque en realidad me estoy sentando al lado de una persona, le estoy preguntando lo que le pasa, pero lo estoy juzgando por lo que me está contando. Y en realidad la persona cuando se necesita de guía, no hay que juzgar, porque estoy bloqueando a que esa persona tenga confianza y me hable realmente de lo que le está pasando. Claro, básicamente tiene que ver con poder conectarte con las emociones de la otra persona y basta a veces con solo girar un espacio para que pueda expresar su emoción y escucharle y facilitarle también para que lo pueda expresar de una forma más fluida también y más confianza hacia la persona que le está. O también sentir apoyando. Compasión. Claro. El exceso de compasión hacia las personas tampoco es empatía. Yeah. O sea, escuchar a alguien por pena no tiene sentido, porque no estoy ayudando a esa persona, sino que solo la estoy escuchando y estoy casi llorando al lado de esa persona. O sea, no la estoy ayudando realmente, no estoy siendo un factor positivo en cuanto al momento que se está dando entre las dos personas, ya sea yo y la otra persona. ¿Ya? Ponerme como ejemplo, así como yo hago esto, es que yo en esta situación procedo de esta manera. Tampoco es la idea, porque yo no soy el dueño de la verdad, nadie es el dueño de la verdad.
Mira, por ejemplo, Nadie es perfecto tampoco. Nicole, por ejemplo, yo le puedo poner oreja a cualquier persona que tenga alguna dificultad o algún problema cotidiano, por ejemplo, y con el solo hecho de escucharla, ¿soy empático o tiene que ver con otros factores como tú lo estás diciendo? No, porque a lo mejor yo puedo estarlo escuchando y a lo mejor en el fondo de mi corazón ni siquiera a uno le puede importar lo que al otro le pasa, sino que a veces uno escucha por cumplir y escuchar al otro para que el otro se dé cuenta que, claro, efectivamente lo apoya, pero en el fondo a lo mejor no está tan conectado con sus emociones. Claro, lo que pasa es que a veces hay personas que están pasando por momentos difíciles, pero solo necesitan que alguien los escuche. Yeah. O sea, esa persona no te va a exigir que le tomes la mano o que hagas algo más concreto, sino que esa persona lo único que necesitaba era que alguien lo escuchara, porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en algunas oportunidades, le pregunto a alguien qué le pasa, obviamente es alguien cercano, no voy a ponerme a preguntarle a alguien de la calle que no conozco, o sea, tiene que haber un vínculo también, una amistad a lo mejor, o un lazo de parentesco, de familia, ¿cierto? O mi pareja, no sé, o mi papá. Yo voy y pregunto qué pasa, ¿cierto? Ya, pongo oreja a lo que está pasando, pero a veces siento que las personas solas llegan a su solución, sin que yo tenga que intervenir. Pero ojo, cuando uno solidariza con personas que por lo general no conocen la calle, por ejemplo, cuando tú ya le pasas una moneda a una persona, a un mendigo, a alguien que te está pidiendo, ¿se la pasas por cumplir o porque socialmente sea bonito de que tú ayudas? ¿Por jugar un poquito a Farcas? Muchas cosas, hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, yo por mi profesión que asistente social, uno igual como que en cierto modo también conoce la génesis también de los problemas, también uno puede en cierto modo comprender que muchas personas a veces están en la calle porque es su opción de vida, ¿ya? Y otras también que por temas de vulneración, de una condición vulnerable, a lo mejor también están ahí más precarios, no han tenido como la alternativa de poder como aspirar a otro tipo de vida más cómoda para ellos. Ya. Siendo también y considerando y respetando pero que la ¿cuál calidad de sería vida tu motivación para ayudar? Yo creo que es difícil la pregunta. Claro. Es difícil porque claro, si tú yo lo puedo te lo puedo comentar, pero si tú me preguntas a mí cuál sería la motivación de ayudar a esa persona, es distinto, porque es muy distinto a lo mejor porque afuera una botillería un tipo te pueda pedir una moneda como para pero ahí va un trago. el tema de la empatía. Ya. Va el tema de la empatía porque a lo mejor tú te estás poniendo en el lugar de esa persona, del frío que pasa, por ejemplo, más allá del alcoholismo que esté Claro. manteniendo, Sí. ¿cierto? Entonces tú le estás dando la moneda, pero hay gente, que yo me he dado cuenta y he escuchado, Ya. que hay gente que dice, no, es que yo no le voy a dar plata porque esos tipos siguen tomando. Y es para fomentar. No hay empatía en ese momento porque claro, yo estoy juzgando la ayuda que estoy dando. Y en ese aspecto no lo estás fomentando un vicio porque él ya tiene un consumo problemático que le dé Entonces, o en no le realidad, dé y si de tú igual vas a forma. ayudar, por eso aquí viene el tema central y es como la semillita que quiere sembrar la empatía, no juzgues cuando vas a ayudar. O ayudas o no ayudas. Ese es el punto súper importante. Pero si tú vas a juzgar cada vez que vas a ayudar, no va a tener sentido tu ayuda. Claro. Aunque la des. Porque hay un sentido detrás de todo. Sobre todo de la empatía. Entonces, si yo voy a estar ayudando siempre y juzgando, no hay sentido. Claro. Hay compasión, hay pena, hay juicio. Claro, por eso es importante mantenerse informado también y lograr ponerse en los zapatos de la otra persona porque cada problemática social que existe obviamente tiene su origen, tiene su génesis y por algo a lo mejor llegó a esa consecuencia. Entonces uno tiene que tratar de conectarse con el pasado también. Claro. Ahora tampoco, por ejemplo, muchas veces a mí me pasó un tiempo que trabajé con niños infractores de ley y, por ejemplo, antes de que yo trabajara y antes de que yo estudiara, por ejemplo, servicio social, bueno, a mí varias veces me asaltaron, entonces yo tenía un odio tremendo a los delincuentes, había un tipo mal gestado en la calle y me daba miedo. ¿Tenía un rechazo? Un rechazo, claro, obviamente por la experiencia y el trauma también que significa a lo mejor ser asaltado. Claro. Ahora, pero cuando uno estudia también, tampoco es por justificar a lo mejor los delitos, pero uno también ve el otro lado y también aprendí a conocer de que hay una historia familiar, de que hay factores y que a lo mejor van como determinan esas variables. Exacto. Ya desde que este adolescente a lo mejor o que está delinquiendo está cometiendo esos hechos actualmente. Entonces tú podrías estar diciendo que a lo mejor la empatía también va de la mano de la información. Yo creo que es importante conocer, informarse, claro. Porque ir más allá. Un alcohólico, un niño que tiene consumo problemático de algún tipo de droga, un delincuente, siempre tiene un origen. Exacto. Siempre tiene un origen. Independiente del estilo de vida, a lo mejor de tener una vida, de acceder, por ejemplo, a tener lucas por el dinero fácil,
Claro, pero también tiene un origen que a lo mejor viene de una familia que estaba a lo mejor inmersa en eso. validaba esa forma a lo mejor porque es la de tener única su forma ingreso. que ven ellos de obtener los ingresos. Claro, pero todo tiene un origen, tema de pues, claro. también. Y no tiene que ver con un tema de justificar más los hechos. Sí, obviamente. Bueno, volvemos al tema de los prejuicios, ¿cierto? El tema de este tema de juzgar siempre y de anteponerme a lo que la persona me va a decir. Y también va por el lado de que, por ejemplo, cuando yo me pongo a acusar a alguien, empiezo como a cerrar el tema. Entonces empiezo a decir, si esto va a cambiar, la vida es linda y no sé qué cosa, y empiezo a hablarle de un tema que en ese momento a esa persona no le importa. La persona no va a entender que yo le estoy diciendo algo, porque en realidad esa persona está deprimida, esa persona está acongojada, entonces no va a entender que yo le estoy tratando de subir el ánimo, sino que lo va a entender como que yo le estoy cortando el tema porque me está aburriendo. Así lo va a ver esa persona, porque esa persona está en otro momento, está en un momento de un tema de una pena, ¿cierto? O un enojo hacia alguna situación, entonces está bloqueada. Entonces no lo va a ver como una ayuda. ¿Ya? Claro, podemos tener la experiencia que muchas veces le podemos dar un consejo que a lo mejor no lo va a tomar y uno después dice, no, que le vaya a estar dando consejos y al final ni te va a pescar, y va siempre a hacer lo mismo. Pero a veces más importante que un consejo, basta con permitirle a la otra persona expresarse y tú generar un espacio para poder escucharlo y a lo mejor sugerirle algo más que un consejo. Ya. Entonces las personas que están excesivamente pendientes de sí mismas tienen más dificultades para pensar en los demás y ponerse en su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que siempre se miran el ombligo. O sea, yo. O sea, yo sufro, yo tengo problemas, a mí me pasa esto, y empiezan con este tema del yo, ¿cierto? Es que no, es que en mi casa pasa esto, es que en mi familia le ocurre esto. Entonces, ¿qué pasa? Tú no abres la puerta y te das cuenta que a lo mejor hay gente que también vive tu misma realidad. Y que también tienen que todos los días salir a trabajar y todos los días tienen que seguir viviendo. Entonces también hay un tema que estamos siendo egoístas también con las realidades de otras personas. ¿Ya? Y eso obviamente no nos va a dejar ser empáticos, porque no vamos a poder ver el sentimiento o el problema en otra persona. ¿Ya? Por lo tanto, para el desarrollo de la empatía tendríamos que ser capaces de salir de nosotros. Claro. E intentar entrar en el mundo del otro. Claro. Pero siempre con respeto. Con ¿cierto? Respeto, claro. Escuchando siempre. Es la clave principal. Y el respeto se basa en entrar en el mundo del otro sin criticar su mundo. O sea, es como ponerme solamente en el lugar del otro. Exacto. Y aprender a entenderlo. Bueno, está interesante el tema. Vamos a hablar mucho rato. Vamos a ir con una cancioncita también para poder amenizar el tema. Nos vamos a ir con un tema de una banda que se llama Bareto. ¿Se acuerdan ustedes de Paralamas? Bueno, Bareto está en esta ocasión tributando la canción Una Brasilera, que es de Paralamas, de hecho. Nos dejamos con Bareto, Una Brasilera. Ahí basaba la banda Bareto tributando un temazo de los Paralamas dos Sucesos, unos brasileños que sonaron mucho en los años 90 también. Continuamos con Nicole y con la temática de la empatía. Vamos a ver ahora, por ejemplo, estábamos hablando de las estrategias para desarrollar la empatía. Ahora vamos a ver eso. Ya. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué pasa? Que cuando hay personas que son muy empáticas, no tienen problemas con eso. Entonces, casi siempre son personas que trabajan en el área social. Personas que pueden escuchar, ¿cierto? Personas que dan lugar a que las personas se explayen, que expresen lo que están sintiendo o lo que les está pasando. Pero hay personas que tienen muchas dificultades, pero no porque no quieran, sino porque les cuesta mucho, ¿ya? Y no han conocido las estrategias para un poco construir esta habilidad, ¿ya? En cuanto a las actitudes que se deben tener para desarrollar la empatía, podemos destacar algunas. Por ejemplo, escuchar con la mente abierta y sin prejuicio, lo que hablábamos recién. ¿Ya? Prestar atención y mostrar interés por lo que nos está contando. No interrumpir mientras nos está hablando y convertirlo que se dedica a dar cosas en lugar de intentar sentir lo que el otro siente. ¿Ya? Cuando la persona nos dice, dame un consejo, ahí sí puedo opinar, puede mejor hasta juzgar, pero solo y siempre y cuando la persona me lo pida, cuando esa persona me dé el pase para que yo pueda interferir. Tras la persona no me lo haya pedido, yo tengo que solamente remitirme a escuchar, a comprender a esa persona, ¿ya? La habilidad de descubrir, de reconocer y de comprender y de recompensar las cualidades y los logros de los demás, ¿ya? Esto va a contribuir a que
a que se descubra nuestra preocupación y el interés por ellos. Porque a veces hay muchas personas que se hacen los empáticos para ser reconocidos, como para que digan, es que esa persona es tan buena porque esa persona me escucha. En realidad no hubo un sentimiento de empatía real, sino que un sentimiento más de figurar que de ser empático, ¿ya? Entonces a veces tenemos que también reconocer y recompensar las cualidades y los logros también en las personas. Por ejemplo, cuando una persona se acercó a mí y me pidió que yo lo escuchara, yo también tengo que darle las gracias a esa persona por haberme dado la posibilidad de haberlo escuchado, de haberlo ayudado, y solo con mi oído lo escuché, lo ayudé, pero yo no a lo mejor no tuve que intervenir y no tuve que echar mano a algún consejo, ¿cierto? O alguna experiencia propia, sino que solo tuve que escuchar. Claro. Entonces yo también tengo que agradecer a esa persona por haber acudido a mí, ¿ya? Por haber querido contar conmigo. Por haber confiado. ¿Ya? Esas serían como las estrategias para poder un poco desarrollar la empatía. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos expresar la empatía, Nico? Expresar la empatía. Hay varias formas, ¿ya? Una de ellas es hacer preguntas abiertas. ¿Ya? ¿A qué te refieres con eso? Preguntas abiertas no referidas a los detalles. Como siempre es el qué pasa, qué te ocurre, tienes algún problema, pero nunca especificar algo, porque a lo mejor nosotros ya tenemos información acerca de lo que le pasa a la persona, ¿cierto? Sí. No, pues ya sabemos lo que le pasa, pero lo que nosotros queremos hacer es que la persona se exprese, que a lo mejor llore un rato, ¿cierto? Que se desahogue, ¿ya? Entonces tenemos que hacer preguntas abiertas, las preguntas que ayudan a continuar la conversación y ver a la otra persona que está interesada por lo que nos está contando, porque estoy hablando con alguien y esa persona, y no sé, me está contando algo y yo estoy con el celular en la mano, que es una realidad de hoy, que antes no existía. Sí. Entonces en realidad no estoy contribuyendo mucho a que esa persona se explaye conmigo, porque va a haber un momento que esa persona va a salir un poco de su sentimiento, me va a mirar y va a decir, chuta, o sea, le pedí que me escuchara, comprendió que necesitaba su ayuda, pero en realidad está todo el rato con el teléfono en la mano, ¿cierto? Claro. Entonces eso no sirve. Yo igual no puedo, porque eso es como una burla para la persona. Claro, de hecho, cuando uno tiene algún conflicto, siempre se recomienda buscar espacios adecuados también para poder abordarlo, Exacto. Poder conversar. Por eso es importante tener una predisposición a solucionar las cosas. Entonces, buscar un espacio que nos brinde la tranquilidad para poder abordar un problema. Ya, es importante también intentar avanzar lentamente en el diálogo. Darme cuenta que si la persona me está repitiendo todo el rato lo mismo, yo tengo que tratar de un poco saber guiar la conversación. ¿Ya? Con las preguntas. Por ejemplo, me contaste lo que sientes, pero ¿me puedes contar lo que pasó? ¿Por qué te sientes así? Entonces ahí empezamos como un poco a avanzar en la conversación. Luego de que me cuente lo que pasó, puedo yo un poco también inferir y tratar de preguntarle a la persona, ¿cuál crees tú que sería la solución al problema? ¿Ya? Entonces yo ahí le estoy dando el pase a la persona de querer escuchar cuál es su solución. Y ojo, en ese momento es muy importante no ser prejuicioso, ¿ya? Claro. Porque a lo mejor va a ser una solución súper fuera de foco, por ejemplo. ¿Ya? Va a ser una solución inalcanzable o una solución que no es asertiva con el problema. Pero yo tengo que igual escuchar a esa persona, porque es su solución. Entonces a través de esa solución yo puedo empezar a dar un poco más de luces de lo que se puede hacer. ¿Ya? Pero siempre tratando de avanzar en la conversación, porque si la persona todo el rato me sigue diciendo y me sigue repitiendo lo mismo, no vamos a llegar a una solución, ¿ya? Y no va a servir de nada la conversación que nosotros podamos llegar a tener. Claro. ¿Ya? Antes de dar nuestra opinión sobre el tema, debemos esperar a tener información suficiente, ¿ya? Cerciorarnos de que la otra persona nos ha contado todo lo que quería y de que hemos escuchado e interpretado correctamente lo esencial de su mensaje, ¿ya? Porque, por ejemplo, claro, por tener información previa a lo que le pasaba, yo voy a empezar como un poco a cortar la conversación. Entonces a lo mejor van a haber detalles propios de esa persona que se van a ir, se van a perder, ¿ya? Y esa persona también se va a sentir mal porque va a decir, chuta, a lo mejor esta persona sabía cosas, cómo las supo, entonces se va a perder la confianza. Por eso es importante sugerirle a la otra persona buscar el momento adecuado, como yo lo dije anteriormente. Por ejemplo, si tú vas en la calle, en el centro, te encontrás alguna amiga, por ejemplo, tuya que tiene algún problema, obviamente tú, si andáis haciendo tus trámites, tus cosas, él la va a escuchar un rato y le va a decir,
te sugiero que mejor nos juntemos en la tarde, cuando tú tengas un tiempo y conversamos de forma más tranquila. ¿Ya? En ocasiones los otros no necesitan nuestra opinión, ¿ya? Lo que hablábamos antes, sino que tan solo quieren ser escuchados o entendidos, ¿ya? O comprendidos, ¿ya? Entonces a lo mejor no es solamente fabricar una respuesta así como súper producida, ¿cierto? A lo mejor no es necesario, solamente escuchar, ¿ya? Procurar no herir con nuestros comentarios, ya lo que hablábamos antes de los prejuicios, ¿cierto? Y de juzgar, de ser muy cuadrado en la ayuda que nosotros estamos brindando. Y para esto es muy importante ser respetuoso con los sentimientos y los pensamientos de la otra persona, aceptar abiertamente lo que nos están contando, ¿ya? Es aconsejable tener una buena predisposición para aceptar las diferencias que tenemos con los demás, ¿ya? Y la tolerancia va muy de la mano con la empatía, ¿ya? Cuando yo soy empático, tengo que ser tolerante, ¿ya? No puedo dejar de ser tolerante para ser empático porque no voy a ser empático. Se va a perder el sentido real, ¿ya? Y tener paciencia con lo que nos rodea y con nosotros mismos, ¿ya? Eso sería. Bueno, Nicole, estamos en Resonancia Culpine, amigo, amiga, abordando una temática súper importante que tiene que ver con la empatía, el saber ponerse en el lugar del otro. Vamos a ir con un temita, escuchemos algo de chileno, ¿puede ser? Vamos a ir con Jorge González y su canción Una casa en el árbol. Hermosa canción del chileno Jorge González, ex prisionero, por los años 90 también sonó mucho el tema. Un tema que en realidad me gusta mucho a mí. Yo pasaba siempre arriba del árbol cuando era chico, pero nunca tuve una casa. No había subsidio. Bueno, estuvimos hablando, chicos, en Resonancia Culmine, una temática referida a lo que es la empatía. ¿Algún comentario que podamos agregar, Nicole? Sí, hay muchos comentarios que podemos hacer. Ajá. Bueno, tratar de siempre tener límites para la empatía también. O sea, no voy a andar por la vida escuchando a la gente, ¿ya? Tengo que tener un sentido también de escucha. Tampoco voy a hacerlo como lo hablábamos en una oportunidad, para el reconocimiento, ¿ya? No voy a esperar el reconocimiento de alguien. Bueno, hay personas que esperan el reconocimiento y figurar, ¿ya? Pero la idea de la empatía es esa, ponerme en el lugar del otro, poder escucharlo sin prejuicio y si me pide una ayuda, darla, ¿ya? Solo en esa condición. A veces hay gente que es muy empática y como que se abandona a sí misma para ser empática por los demás. Eso también es un extremo, ¿ya? No puedo ser ultra, super, hiper empática, ¿ya? Tengo que tener límites también porque no me puedo abandonar por ayudar a los demás, ¿ya? Porque en realidad no es la idea, porque a lo mejor no va a haber nadie que sea empático conmigo, ¿ya? Y también educar a los niños. Yo creo que el sentido de todos los temas que hemos tratado en los otros programas ha sido ese, de que la base son los chicos, los niños, Los chicos. ¿ya? Y la base es la familia, no el colegio. Que lo entiendan bien los papás, los que son apoderados, ¿cierto? Los que están a cargo de la enseñanza inicial, que es la enseñanza que se da en la casa, ¿ya? No voy a andar todo el día tampoco alardeando y hablando de los ejemplos de la empatía y obligar al niño a que sea así, sino que esto se hace día a día. Es una cosita que se va fabricando de a poquito. Y se le da importancia a eso también, ¿ya? No sé, ¿qué más podemos agregar? Bueno, yo creo que la empatía es fundamental, es importante, sobre todo en el momento de comunicar. Y de hecho, dentro de talleres que en algún momento me topé por ahí, siempre, por lo general, en el tema de resolución no violenta de conflictos, también aparece el tema de la empatía, pues siempre va a estar presente en diversos ámbitos, claro, en todo orden de cosas. Y es transversal, o sea, esto es un tema a nivel más humanitario que uno tiene que ir contemplando y considerando en su vida. Exacto, sí. La idea es que siempre tratemos de ser empáticos, ¿ya? Con el chofer de la micro, por ejemplo. Claro. A veces decimos, ¡ay, que anda de mal genio el caballero y no tiene que tratar hacia la gente, ¿cierto? ¿Por qué trabaja en esto? Siempre juzgamos a la gente, ¡ay, ¿por qué trabaja en esto si no le gusta? Pero no, o sea, no sabemos lo que ese caballero le pasó en su casa. No sabemos los problemas que tiene. Claro. O no sabemos si a lo mejor tiene pena por algo le molesta, ¿ya? Siempre juzgamos a la gente desde lo que vemos, ¿ya? Pero nos cuesta mucho sentarnos a escuchar, claro, un ratito. Sí, a veces la gente no necesita más de 5 minutos.
Que nosotros preguntemos qué le pasa, ¿cierto? ¿Cómo ha estado? ¿Ya? Me da mucha risa a veces cuando te ven en la calle o alguien te ve y no te ve hace tiempo y en vez de preguntarte cómo estás, si eres feliz, te preguntan que qué estás haciendo. No sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado. Eso, sí. ¿Ya? Entonces lo más importante es saber si eres exitoso. Si tienes una buena pega, si estás ganando harta plata, pero en realidad esa persona no te está preguntando, ¿eres feliz? Claro. ¿Estás contento con lo que estás haciendo? ¿Te pasa algo? ¿En este último tiempo ha pasado algo en tu vida? ¿Has tenido alguna pérdida? No sé, son cosas importantes que van fabricando nuestra personalidad. Pero si siempre te encuentras con gente que te pregunta por la pega, por la plata, y hay veces que en algunas ocasiones me he encontrado con gente que hasta inventa cosas para no quedar así como en desmedro de, ¿cierto? Inventan realidades que no existen para no ser menos. ¿Ya? Claro, en conversaciones sí. grupales también da mucho eso. Sí, suele suceder. Y a veces uno quiere que solamente a uno le pregunten cómo estás. Sí. Nada más. No tanto detalle. ¿Qué te pasa? Claro, ¿qué te pasa? Sentémonos a conversar. No sé, tomemos un té, lo que sea, y conversemos. ¿Ya? Sí. No solamente nos dejemos guiar por el éxito, por estas cosas que son un poco superfluas también. Superfluas, sí, absolutamente. Sí, el tema es aprender a aceptar las diferencias también, y nosotros, claro, de repente nos pegamos mucho en el tema de los logros, de las expectativas, los estereotipos, y al final eso va como muy rápido y nos subimos a la micro con eso. Entonces nos olvidamos de cosas súper importantes que tienen que ver con la humanidad de cada uno de nosotros. Con el bienestar. Con el bienestar. Y que tampoco va sujeto al sueldo que tengo o al éxito que estoy teniendo en un trabajo. La calidad de vida, chiquillos, siempre va a ser subjetiva. Porque, por ejemplo, una persona que vive en situación de calle puede tener su calidad de vida. Calidad de vida no tiene nada que ver con el éxito. Calidad de vida es la opción que uno toma, y si tú te sientes cómodo tal cual, es igual. ¿Ya? Es subjetivo. Bueno, un importante tema. Me gustó mucho lo que nos pudiste exponer esta noche, Nicole. Espero que a ustedes también, amigos, amigas, les haya gustado en su casa, en su trabajo, donde usted está escuchando a lo mejor. Visiten también nuestro Facebook, chiquillos, de la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Tenemos nuestro fanpage bien de Resonancia Culmine, para que lo visiten, pongan el me gusta. El me gusta también para apoyar, chiquillos. Visiten al fanpage de los amigos de la radio también, que está muy interesante, siempre se están tirando ahí informativos, ¿cierto?, del día. Así es. ¿Ya? Te agradecemos, Nicole, y antes de continuar con nuestro bloque noventero, vamos a finalizar este segundo bloque que se llamaba Resonancia Temática, y terminamos con la reflexión que abordamos, y vamos a ir a con un temita de Santo Barrio para despedir el bloque. Esto se llama Pega Fuerte. Ahí sonaban... Ahí de fondo está sonando una canción emblemática de nuestra infancia, Nicole. ¿Te suena más o menos? Obviamente, me trae muy lindos recuerdos. Sí, de mi infancia. ¿Se acuerdan de Cachureos, chiquillos? Eso, vamos a hablar un poquito de Cachureos hoy día en Resonancia Noventera. Un programa que, bueno, partió con una productora que se llamaba Productora Cachureos, si no me equivoco, que partió en el año 81. Y Cachureos salió al aire por ahí cerca del año 83 en TVN, y también fue pasando por distintos canales como La Red, el Canal 13, e incluso también en las, no sé si actualmente está en la señal internacional de TVN, en un canal que se llama Canal Sorpresa TV, que es de Dallas, en Estados Unidos. Los personajes de Cachureo. El gato Juanito, que era el favorito. Ese era tu personaje favorito. Epidemia, que era el cochinín, ¿cierto? El que andaba siempre cochino. A mí me gustaba el zancudo de Draculón. El conejo Wenceslao, que él era como bien buenito, era como buena persona. El León Chester, el señor Lápiz, que era... a mí me encantaba el concurso. El que parece que se va a equivocar. Sí, me acuerdo. Me encantaba. El señor Oso también, el Chanchumán, la Mosca, el zancudo Draculón y Don Wall. ¿Y el león cómo se llamaba? El Chester, ¿no? El Chester, sí, el Chester. León Chester. ¿Ya? El León Chester. Este programa yo creo que nos marcó a todos y sigue marcando generaciones, porque yo, por ejemplo, conozco y tengo la experiencia de amigos que tienen hijos, no sé, tienen 2, 3 años, y en YouTube, o sea, es furor, muchas visitas a los videos, ¿cierto? A las canciones de Cachureo, que también hay muchas canciones que son bien educativas.
Sí. De hecho, Cachureo ganó un concurso internacional de educación por el aporte que significó el programa. ¿Escuchemos un temita de Cachureo? Ya, pues vamos con un temita de Cachureo. ¿Qué temita vamos a escuchar, Nicole? Vamos a escuchar El Profesor Distraído. El Profesor Distraído, de Cachureos. Amigazos, ahí sonaba El Profesor Distraído, una emblemática canción del programa infantil Cachureo. Sin duda una producción musical de Cachureo marcó a muchos en su infancia. La Fortaleza, obviamente, como programa infantil, tenía más de 200 canciones grabadas. Grandes éxitos musicales como, por ejemplo, La Mosca, Congelado, Las Chicas Yeye y Las Vocales, etcétera, y un montón de canciones más. Bueno, le informamos que probablemente la próxima semana vamos a tener invitados y nos vamos a tener que alargar en el programa porque ya el bloque noventero ha terminado siendo el rinconcito de los 90 porque hemos tenido un poquito de tiempo, se nos pasa volando la hora. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, hay producciones especiales también retomando el tema de Cachureo, las tablas de multiplicar, las canciones de Navidad y Feliz Cumpleaños. Me acuerdo que en Navidad hacían un programa especial para las fechas. Exacto, hacían programas especiales para las fiestas patrias, para Navidad, para Año Nuevo también. Y habían canciones alusivas a las fechas. Sí, como me acuerdo que era como en el Polo Norte, un programa que era muy lindo. A mí me gustaba harto el concurso el que más me gustaba era el tiburón. Ya. Sí, me preguntaba, siempre me daba miedo el tiburón y me preguntaba qué iba a pasar con los papás de esos niños que se comió el tiburón. Sí, porque uno igual creía que era de verdad. Obviamente. No, sí. Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado recordar el tema de Cachureos. Y bueno, con bloque noventero vamos a ir con una cancioncilla de los 90. Esto que suena ahora es del grupo Soul Asylum y se llama Runaway Train. Ahí sonaba Runaway Train con Soul Asylum. Muy linda canción, Nicole. Lamentablemente, amigos y amigas, ha llegado la hora de despedirnos. Lamentablemente el frío no congela el reloj, pero nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves. Recuérdenlo, con media horita más de Resonancia Culmine. Así que vamos a partir a las 10:30. Y ahora para despedirnos, que descansen. Si va a salir, abríguese bien. Y lo dejamos con When Are You Gonna Learn de Jamiroquai del 93. Chau, chau. Buenas noches.